Bueno, yo creo que vamos a asistir sin lugar a dudas a un debate interesantísimo en el que yo voy a tener la parte más fácil, que es dejarles hablar a ellos. Y para empezar un poco el debate, yo intentaba buscar, después de haber oído a unos y a otros, algún punto en común para poder empezar a situarnos. Y se me ocurría que de todo lo que he oído esta tarde, de los tres, la primera pregunta, la primera reflexión que deberíamos hacer es sobre cómo viven cada uno de los tres ese concepto de socialización, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con una posición política. Cuando uno construye arquitectura en las zonas donde estamos trabajando, tiene que ver más con quién se identifica uno políticamente. Y en el caso específico de Colombia, después de vivir casi 15 años en un momento de conflicto muy fuerte, la conciencia de asumir el rol político se vuelve fundamental para el arquitecto. El arquitecto es un ser político y la arquitectura es mucho más poderosa de lo que nosotros creemos. La arquitectura es capaz de generar formas de comportamiento y transformaciones reales, mucho más allá del simple hecho de hacer un buen edificio en un contexto pobre. Somos capaces de hacer que cierto tipo de comportamientos afloren en las comunidades, que existan apropiación alrededor de estos elementos y orgullo. Y creo que ahí radica un poco todo el interés de mi parte específicamente que va naciendo alrededor de esto. De cierta forma llegué de pronto por casualidad, pero después me identifiqué mucho más políticamente con lo que estaba sucediendo y con lo que eso significa para hacer arquitectura. ¿Y tú, Alejandro? Tratar de hacer el cuento corto. Yo el año 2000 no tenía idea de lo que era un subsidio. Fui invitado a Harvard a hacer clases y me pareció la única cosa donde yo podía tener algo de ventaja. Los otros que hacían clases, no sé, estaba Herzog, estaba Moneo, estaba Kohlhaas. ¿Qué digo yo en este contexto que no sea mucho mejor que los que están al lado mío? Me pareció que lo único más o menos donde podía tener algo de ventaja era saber operar en contextos de escasez. Por lo tanto, es más bien una cuestión de dónde hay alguna ventaja competitiva o comparativa. Eso, una cosa. Lo segundo, ninguno de los que trabajamos en Elemental nos consideramos particularmente buenas personas. Dormimos bastante bien, por lo demás no hay cargo de conciencia, no hay culpa, ninguna de esas cosas como de ONG, así es lo que nos motiva a trabajar. Nos pareció, en cambio, que había un nicho donde lo que realmente podía hacer la diferencia no era caridad profesional, sino calidad profesional. Había una gran demanda con muy poca gente queriendo trabajar ahí, o sea, por razones puramente pragmáticas. Si en algún lugar tiene sentido correr solo, era en eso. Por otro lado, lo que podía hacer incrementos significativos, en vez de sacarle la 38ª punta al lápiz, aquí, aunque uno bastaba con no ser demasiado imbécil y producía cambios discretos, unos saltos muy grandes. Por lo tanto, esta fue la segunda razón. Había preguntas con mérito intelectual que requerían calidad profesional. Y probablemente esa sea la tercera aproximación al problema, que había una pregunta difícil. Y como era difícil, había que ser creativo. Si no estás obligado a jugar en el límite, bueno, en realidad no hay necesidad de ser creativo. Diría que estas tres componentes se juntaron con aceptar trabajar en un nicho específico, que en ese caso era la vivienda social, donde ocurría que la mitad de los metros cuadrados no los íbamos a hacer nosotros. Por lo tanto, era lógico sentar a la mesa el día 1 al que va a ser responsable de construir la segunda mitad de los metros cuadrados y repartir tareas. Es mucho más eficiente repartir tareas. Por lo tanto, lo de la socialización, de nuevo, no fue algo así como que somos particularmente buenos. Era eficiente que nos repartiéramos tareas con los que van a hacer la segunda mitad de la casa y cada uno de ellos, o nosotros mismos, supiéramos dónde podemos ser más eficientes. I think in the private projects, it's more fait accompli. But in the project for the elephant housing, the magic bus, and a number of those projects, there were very, very complicated, detailed, and rather tedious negotiations that went on with the non-governmental organizations that were involved, the citizens groups, and also the users. So those images I showed you of the elephants in the room, so that was with every owner
we were engaged. Because we were trying to kind of bypass what the government stipulation was, and we were trying to find a rationale. And the rationale that we found was the user need, which the government cannot so easily dismiss. So there was a whole process of socialization, and there have been many other projects which, again, I could not share with you today, which have to do with urban conservation and many other aspects in the city, which have been working with citizens groups, sometimes formulating citizens groups as advocates. And I think, to your second point about the more passive kind of nature, I think that comes, a lot of people explain that as a cultural and a religious thing, that when you believe in reincarnation, you go through life bearing whatever and don't have a grudge for someone else because you feel they've led a better life in the last life, so that's why they're more privileged. So that's, I think, a very easy explanation. I think the explanation that's important for us is what I was describing as the kind of adjacencies, the fact that the coexistence is physically manifest in such sharp ways that, you have the world's biggest home, but at the base of that home you'll have people yet sleeping on the sidewalk. And I think there is a kind of coexistence that just comes from the physical configuration, which perhaps I think leads to that. So I was saying earlier over lunch to someone that the concept of mugging I only first understood when I went to America. No one mugs anybody in a city like Mumbai.